Ser Podcast. En la cadena Ser, Hora 25. Aimar Bretos. La de hoy es una noche de inundaciones graves en algunas zonas de España. Y a mí que se me saltan las lágrimas, tío. Joder. No se baja ahora mismo, no se baja. No, espérese que se le lleva. Eso está pasando ahora mismo. La dana que lleva todo el día descargando en la península ha golpeado especialmente al sur de Tarragona, en la localidad de Alcanar, donde 7.000 personas siguen ahora mismo sin luz. Sí que es un desastre que yo no había visto en la vida. En la vida había visto. Cago en la puta madre. Allí han tenido incluso que habilitar un pabellón para las personas que no pueden pasar la noche en sus casas, y para las que sí, Protección Civil les pide que duerman en las plantas superiores porque el peligro no ha pasado a esta hora. Allí en Alcanar está ahora mismo la compañera de la SER, Julia Albacar. Julia, ¿dónde estás ahora mismo y qué ves desde el punto en el que estás? Pues ahora mismo, Aimar, estoy en una localidad cercana a Alcanar, concretamente en La Rápita, que también ha sufrido el embate de la dana. Decías que no había pasado el peligro. De hecho, aquí ahora mismo está empezando otra vez a llover y a relampaguear, lo que acongoja todavía más a los vecinos. La mayoría siguen conmocionados de ver sus calles convertidas en ríos y sus coches volcados en la playa. El sentimiento, como explicaba, por ejemplo, nos explicaba Antonio, es de haber vivido una catástrofe. Lo que estamos viendo es una catástrofe, pero catástrofe total. Y el agua bajaba, pero por aquí, hasta la rodilla. Pero una catástrofe total. La verdad me da ganas de llorar. No he visto en mi vida esto. Bueno, yo ni nadie. En la vida. Ahora mismo las tareas de limpieza y retirada del barro y los sedimentos siguen a pesar de la lluvia, y también, como decías, muchos abonados siguen todavía sin luz, y por lo tanto hemos visto algunas casas que incluso están limpiando el barro, sacando todo lo que ha entrado por la lluvia con las velas y con las luces que los vecinos han podido encender. Gracias, Julia. Unos kilómetros al sur de Alcanar, ya en la provincia de Castellón, la localidad más afectada por estas tormentas es Vinarós. Los servicios de emergencia han tenido que rescatar allí a por lo menos 25 personas atrapadas al desbordarse un barranco de la zona. Una nacional sigue cortada a esta hora y la línea de Tarragona a Vinarós también. Y además de esa zona del Mediterráneo, las fortísimas lluvias de esta tarde han afectado al centro de la península. Estaba saliendo el agua como a borbotón exagerado. Estábamos en el paso de cebra viéndolo y de repente he tenido que salir corriendo con las niñas porque venía una riada de agua y barro. Que sobre casi todo no en la provincia de Toledo, de donde es esta mujer. Las tormentas han obligado incluso a interrumpir el AVE Toledo-Madrid. Allí está Carlos Arpengozar. Carlos, adelante. Una estación del AVE que se encuentra en el Paseo de la Rosa, en el barrio de Santa Bárbara, justo donde se ha localizado las principales incidencias de la capital. 96 activas ahora mismo, según informa el Servicio de Emergencias 112, que con el resto de cuerpos de emergencia y seguridad siguen trabajando para, sobre todo, poder abrir el paso en el polígono, cuya carretera, la TO 23, está absolutamente llena de barro y de lodo. Allí viven 25.000 personas. Algunas de ellas, decenas de vecinos, siguen a esta hora limpiando garaje de barro, de lodo, alcantarillas, en definitiva todo el personal pendiente de que todo pueda volver a la normalidad. A esta hora empieza a llover de nuevo en la capital regional. En Castilla-La Mancha se ha pasado de alarma 1 a 2, tal y como ha informado el gobierno de Castilla-La Mancha. Preocupan las provincias de Guadalajara y de Cuenca. También ha llovido en la de Ciudad Real. Solo en la capital regional se estiman que más de 176 incidencias en apenas hora y media se han producido a lo largo del casco urbano. Esta es la situación ahora mismo en esta noche complicadísima. Todavía quedan unas 10 horas más de condiciones que favorecen la formación de estas muy fuertes tormentas en el interior de Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y, de nuevo, dentro de eso, 8-10 horas en el Mediterráneo, en la costa del Mediterráneo. Más allá de las tormentas, hay dos noticias muy relevantes hoy sobre la vacuna. La primera, en España hemos alcanzado ya oficialmente esta tarde el 70% de la población vacunada. Es el primer país de los grandes europeos en llegar a esta cota, el 70% de la población con la pauta completa. Es una gran noticia
que coincide con el anuncio de Sanidad de que sí se les inyectará la tercera dosis a los inmunodeprimidos, las personas que por tener cáncer o por estar trasplantadas tengan su sistema de defensas más débiles que el resto, sí recibirán esa tercera dosis. Los expertos en vacunas del Ministerio de Sanidad han propuesto que sea así, cosa que tendrá que confirmar, lo hará con toda probabilidad, la Comisión de Salud Pública la semana que viene. Y a partir de aquí, más certezas de este día que empezamos a cerrar el 1 de septiembre. Certezas económicas. Habrá subida del salario mínimo inminente. Segunda certeza, se hará incluso sin acuerdo con la patronal, que sigue intentando bloquear ese incremento que sería de entre 12 y 19 euros al mes, que traducido son décimas de euro al día. La subida que tanto escandaliza a los empresarios no llegaría ni a 1 euro por jornada laboral. Esta tarde ha terminado sin acuerdo la reunión en la que el Ejecutivo le ha trasladado a la patronal que esa subida se va a hacer sí o sí. Mejor con acuerdo, pero incluso sin acuerdo. Esta ha sido la gran bandera hoy del Gobierno en su inicio del curso político, con todo el mensaje centrado en la recuperación económica, recuperación justa, dice el Gobierno. Que esa recuperación llegue al bolsillo de todos los españoles y españolas en forma de más empleo, en forma de mejores salarios y en forma de pensiones más dignas. Pero a esa bandera de la recuperación justa, o por lo menos a la percepción ciudadana sobre la recuperación, le está haciendo un roto cada vez más grande la subida salvaje del precio de la luz. Mañana ya no es que se marque un nuevo récord histórico, es que mañana la luz va a costar 8 euros más que hoy por megavatio hora en el mercado mayorista, con uno de los precios más altos entre los grandes países de Europa. 22 euros más caro el megavatio que en Alemania, 33 euros más caro que en Francia. Y lo que sigue siendo de aurora boreal es que, una vez más, en la mitad de las horas del día, el precio máximo de la electricidad lo va a marcar la energía hidráulica, cuya generación es relativamente barata. Ya no estamos hablando de que el precio se encarece porque hay que tirar de gas natural, y el gas natural hay que comprarlo, y porque hay que pagar derechos de emisión y demás. No, es que la energía hidráulica es la que marca durante buena parte del día precios muy altos, a pesar de que producirla no tiene esos costes añadidos. Así que todo lo que hay ahí en medio, en principio todo eso, es margen de beneficio. A eso se refería la vicepresidenta Teresa Rivera el lunes cuando les pidió en el Congreso a las eléctricas empatía social. Hoy, sin embargo, el presidente Pedro Sánchez no ha hecho ninguna apelación directa a las eléctricas ni a los empresarios de las eléctricas. Algunos de ellos estaban allí presentes en el acto. Y para acto, el de hoy de Isabel Díaz Ayuso, anunciando a bombo y platillo que suprime todos los impuestos propios que tiene la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid va a ser la única región en España que no tendrá impuestos propios, la única de régimen común, porque vamos a suprimir los últimos que quedan. Uno va luego a la letra pequeña y ve que ese anuncio, que es como algodón de azúcar para la audiencia más liberal, suprimir todos los impuestos propios, ese anuncio en el fondo es no la nada, pero sí la casi nada. Porque en el fondo lo que elimina Ayuso son 3 pequeñísimos impuestos. Uno, que ya solo existía en Madrid, el impuesto a la instalación de las máquinas recreativas en los bares. 2, elimina otro impuesto residual que colisiona con uno estatal que está negociando y aprobará el Congreso. Y el tercer impuesto que elimina es uno que Madrid llevaba sin cobrar desde 2009. Sumando todo eso, la gran rebaja que se va a conseguir es de 70 céntimos al año por habitante. Ese es todo el yugo fiscal del que Ayuso va a liberar a los madrileños. Manuela Carmena, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Enrique Juliana, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Y Fernando Garea, muy buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Bienvenidos los 3 físicamente de nuevo a este estudio. Qué placer tenerlos aquí, de verdad. Y nosotros verte. Y en la contra de hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Qué te sugiere a ti esa cifra, el 70% ya de la población española completamente vacunada? Una celebración merecida por parte de todos, especialmente, por supuesto, de la sanidad pública. La sanidad pública está cumpliendo de la manera más espectacular posible. Y es cierto que ahora toca que a ese 70% vacunado, que va a seguir creciendo, le acompañen nuevas medidas, ¿no? Medidas que tienen que ver
con la capacidad de aforo de la hostelería, que tienen que ver con los horarios de cierre, que tienen que ver también con el regreso de los alumnos a clase y que tienen que ver con todo tipo de actos culturales. Hoy el presidente de Andalucía ha dicho que los niños seguirán llevando mascarilla en el colegio porque se ha comprobado que no se contagian del virus ni de otras enfermedades respiratorias. Bueno, sin entrar en que los niños contagian mucho menos, se infectan mucho menos y sufren mucho menos la COVID, una manera de que no se contagien nunca de nada, que es lo que pretende el presidente andaluz, es que se vayan a clase con monos espaciales. Los niños se enferman y se van a seguir enfermando siempre, eso es parte de la vida. El coronavirus terminará siendo, y está empezando a ser poco a poco, una enfermedad más. Esto gracias a la ciencia y a la sanidad pública en tiempo récord. Y convivir con esa enfermedad será obligatorio si queremos seguir viviendo como vivimos, como tantas otras cosas, no todas buenas, tampoco todas malas. Javois, hasta mañana, un beso. Hasta mañana, un bico. Hora 25 en Ser Podcast. Vamos a entrar ahora en las cosas de comer, en el salario mínimo, en el precio de la luz, pero antes una noticia política de relevancia. Pedro Sánchez sustituirá a Adriana Lastra como portavoz parlamentaria del PSOE en el Congreso y elige al diputado por Canarias Héctor Gómez. Y en el Senado también hay cambio de portavocía. Lo estamos contando desde las 8 en la SER, en Hora 25. Inma Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, Pedro Sánchez Aimar quería renovación en el Congreso y en el Senado, y la verdad es que ha sorprendido a propios y a extraños, porque Héctor Gómez, el diputado canario que va a ser portavoz parlamentario en el Congreso, no es un dirigente muy conocido en la política nacional. Ferraz ha estado promocionándolo en las últimas semanas porque Pedro Sánchez ya había apostado por él, y lo que dicen fuentes socialistas es que no hay mirlos blancos y que hay liderazgos que tienen que construirse y que ahora, a mitad de legislatura, es el momento. Gómez lleva en el Congreso desde abril de 2019 y va a ser el jefe de filas del Grupo Socialista. Está en la Ejecutiva como responsable del área internacional. Será el sustituto de Adriana Lastra, que se queda en Ferraz como vicesecretaria general en el Congreso Federal de mediados de octubre. Pedro Sánchez no ha querido que Adriana Lastra continúe al frente del grupo en esta nueva etapa de renovación en el Gobierno y también en el partido. Y en el Senado el cambio se produce después de que Ander Gil haya pasado a ser presidente de la Cámara Alta, y la elegida es una catalana, Eva Granados, peso pesado del PSC, que es diputada en el Parlamento, y entonces ahora tiene que ser elegida senadora en representación de la comunidad autónoma para poder ser portavoz del Grupo Socialista. Recordamos que este trámite fue frustrado en el Parlamento cuando Pedro Sánchez intentó que Miquel Iceta fuera presidente del Senado, pero ahora las mayorías son diferentes y en el PSOE cuentan con poder hacer a Eva Granados senadora, y todos estos cambios se van a aprobar en la Ejecutiva Federal del lunes, la Ejecutiva del PSOE, y Héctor Gómez se va a estrenar ya a la semana siguiente porque hay pleno del Congreso. Héctor Gómez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Futuro portavoz socialista en el Congreso. ¿Por qué lo han elegido usted? ¿Con qué encargo llega a la portavocía? Bueno, en primer lugar, yo creo que esta información hay que tomársela con mucha calma, con máxima prudencia. Es a la organización, en este caso a la dirección federal del partido, a quien le corresponde, evidentemente, al secretario general, tomar estas decisiones y se celebrará la próxima semana, el próximo lunes, una ejecutiva, y a partir de ahí ya veremos las decisiones y se trasladará a la opinión pública las decisiones que se adopten, ¿no? En cualquier caso, e independientemente de las decisiones que se adopten en el seno de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, yo quiero destacar que contamos con una extraordinaria portavoz en este momento, que es Adriana Lastra, que ha desarrollado una labor extraordinaria, ella y su equipo, al frente de la dirección, también en el Senado, Ander Gil, y evidentemente confiamos plenamente en su desempeño y en su labor, ¿no? Por lo tanto, yo lanzaría un mensaje de tranquilidad respecto a estas noticias, a esta información que ha circulado durante la tarde de hoy. Pero que usted no nos desmiente, porque no nos la puede desmentir, porque es como es, y usted lo sabe como nosotros. Bueno, yo lo que tengo que decir ya lo he trasladado. Creo que el Partido Socialista afronta ahora
un escenario de máxima exigencia. Tenemos numerosos retos en los próximos meses, en los próximos años, que están centrados exclusivamente en atender las prioridades de la ciudadanía, la recuperación económica. Hemos vivido una realidad terrible con esta pandemia y hay que esforzarse al máximo. Y a partir de ahí las decisiones que se adopten para asumir determinadas responsabilidades, porque recientemente también el presidente del gobierno tomó decisiones valientes para renovar el Ejecutivo, veremos qué sucede. Pero repito, creo que hay que ir con mucha cautela, hay que ser muy prudentes y yo, desde luego, con el máximo respeto a los compañeros que tienen responsabilidades hoy al frente de la portavocía en el Congreso y quien lo asuman en el futuro también en el Senado. En fin, creo que hay que ser muy, muy, muy prudentes. Vamos a esos retos de los que me hablaba usted. ¿Le preocupa al PSOE que algo tan sensible como la subida de la luz termine rasgando la bandera de la recuperación justa que intenta ondear el gobierno? Bueno, yo creo que es un escenario que se ha dado de complejo, que evidentemente no responde a la acción de gobierno de los últimos años. Digamos que tiene una trayectoria en el tiempo que hoy se pagan esas consecuencias, ¿no? Se han adoptado medidas como la bajada del IVA en la factura del 21 al 10%, también el impuesto del valor de producción de la energía, y se van a adoptar más medidas, evidentemente siempre dentro de un marco del derecho comunitario. Evidentemente no podemos salir de ahí. Confío plenamente en la labor de la ministra, de Teresa Rivera, para poder contrarrestar, ¿no?, esa deriva al alza del precio de la luz, y este gobierno está extremadamente comprometido con la ciudadanía como para no atender esta realidad, pero que es una consecuencia de años de decisiones no acertadas, precisamente en el pasado, y que vamos a acometer con firmeza, ¿no? Pero entiende que parte de esa ciudadanía pueda percibir como impotencia del gobierno, incluso del país, ante unas empresas, la imposibilidad de tomar medidas, no sé si más drásticas, pero sí más contundentes que frenen esta escalada de ayer a hoy, 8 euros más. Mira, este gobierno está tomando decisiones y va a tomar más decisiones para frenar esta realidad y revertirla, no solo frenarla, sino revertirla. ¿Qué otras decisiones va a tomar? Bueno, en eso está precisamente la ministra, que pudo comparecer en el Congreso de los Diputados y trasladar en el ámbito de la Comisión de Transición Ecológica el trabajo desarrollado en este ámbito y las medidas en las que se está trabajando también en el ámbito de la Unión Europea y evidentemente ese precio al alza de la luz requiere de medidas de largo alcance que se están evidentemente diseñando y que están trabajando con máximo rigor desde el ministerio que dirige Teresa Rivera y que comunicará, ¿no? Yo creo que hay un compromiso rotundo por parte de la ministra, también por parte del presidente. Serán medidas, repito, dentro del derecho comunitario, como no puede ser de otra manera, dentro de un marco legal que impida precisamente tener que devolver recursos económicos del Estado como el canon de las hidráulicas que se planteó y se llevó en su momento, en los tiempos del Partido Popular, de Soria como ministro del ramo, y que hoy tiene que devolver el gobierno 1.400 millones a las hidroeléctricas. Por lo tanto, creo que hay que ser muy, muy, muy prudentes. La ciudadanía puede estar, en ese sentido, puede confiar plenamente en la acción de este gobierno y nos vamos a emplear a fondo para revertir esta realidad. Y esas medidas de carácter técnico y concretas será la ministra la que las traslade cuando perfectamente lo tengan diseñado y lo encajen dentro del paquete de medidas que pretenden adoptar para revertir esta realidad. No sé si ha podido leer el mensaje que ha publicado esta tarde la secretaria de organización de su socio de gobierno de Podemos, Lilith Bestringe. Dice así: Pedro Sánchez decía en junio que no tocaba subir el salario mínimo, pero sí los beneficios empresariales. Hoy dice que sí se puede subir el salario mínimo, pero que no toca intervenir el mercado de la luz. ¿Cuánto tardará en volver a rectificar? Eso lo dicen sus socios de gobierno. No sé si a usted, hasta qué punto esto le incomoda, no le incomoda. Bueno, yo creo que los socios de gobierno, en el caso de Unidas Podemos, entienden perfectamente la enorme responsabilidad que tiene el presidente de gobierno y los pasos que se están dando, tanto en el ámbito del salario mínimo que anunciaba el presidente del gobierno en el día de hoy, como también en el ámbito del precio de la luz, en el ámbito de la energía. Van a ser medidas perfectamente consensuadas, medidas que están orientadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y evidentemente ayudarles, como todas las medidas que se han adoptado en esta terrible situación que nos ha tocado vivir provocada por la pandemia, esta crisis sanitaria, económica, que ha tenido un impacto importantísimo en el conjunto de la comunidad internacional, y también el liderazgo de España en la Unión Europea para
alcanzar ese plan de recuperación que hoy ya es una realidad, ¿no? Por lo tanto, creo que coherencia en las medidas. Yo creo que en cualquier caso estas decisiones se tienen que trabajar con máxima lealtad y discreción en el ámbito y en el seno del gobierno, y en eso va a seguir el Partido Socialista, trabajando con seriedad, con lealtad, pero también con firmeza. Y nuestro compromiso es revertir esta realidad en el campo de la energía, en el precio de la luz, y trasladarle un mensaje también de esperanza y optimismo a la ciudadanía, porque nos vamos a emplear a fondo para revertir esta realidad que nos ha tocado vivir en los últimos meses con estos precios que evidentemente no deseamos. Héctor Gómez, próximo portavoz del Partido Socialista en el Congreso, por ahora miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista. Muchísimas gracias, buenas noches. Ha sido un placer, muy buenas noches. Es un asunto, Garea, muy delicado para el Gobierno, para el Partido Socialista y también para Unidas Podemos, el de la incesante subida del precio de la luz. Sí, sin duda, porque cuando el leitmotiv del Gobierno en esta vuelta del curso es precisamente la recuperación justa, yo creo que cuando todos los ciudadanos, especialmente las personas con más necesidades, sufren precisamente ese aumento del precio y no ven medidas para paliarlo, yo creo que se pone en riesgo ese objetivo, unido a una más que discutible política de comunicación y de gestión sobre este tema durante los últimos meses por parte del Gobierno, y no solo porque se aprecie desde fuera, sino porque dentro del Gobierno hay voces, y no solo los del sector de Unidas Podemos, sino también algunos del PSOE, que creen que no se ha actuado bien, que algunos mensajes como esto de anunciar desde el Gobierno que va a subir hasta un 25%, el apelar solo a la empatía de las empresas cuando es difícil apelar a eso, y el que no haya medidas tangibles inmediatas, yo creo que hace que efectivamente se empañe eso, se empañen otras decisiones de las que hablaremos, como la subida del salario mínimo, etcétera. Precisamente sobre la subida del salario mínimo, yo estoy la palabra ahora mismo, Enric, Manuela, pero tengo el teléfono a las 10:22 a Unai Sordo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Secretario General de Comisiones Obreras. Antes que nada, hay una imagen, supongo que la ha visto, del acto de Pedro Sánchez hoy, que es la imagen del día y no sale el presidente. Es una foto de la fotografía Andrea Comas, en la que se les ve a usted, líder de comisiones, hablando tras el acto con la vicepresidenta Yolanda Díaz y con el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán. Es una foto de los tres que lo tiene todo de lo que ha sido hoy el día, porque está el gobierno hablando con una eléctrica, el sindicato hablando con un empresario, que estaban hablando allí. Pues como te puedes imaginar, de la situación generada con el precio de la luz. Estábamos hablando un poco de la situación general, había también luego otro empresario del sector de la hostelería, y hemos estado un poco hablando de lo que motivaba el acto, ¿no? De la perspectiva del otoño, y bueno, era una conversación, digamos, informal, y bueno, pues como te puedes imaginar, de lo que está encima de la mesa. ¿Qué les ha dicho Sánchez Galán? Bueno, una conversación, digamos, que privada y sin más, pues un poco comentando las cuestiones, y bueno, sí transmite, digamos, la preocupación que existe en la sociedad por este incremento de los precios de la energía, y por la falta de pedagogía que yo creo que existe sobre esto, ¿no? Es un tema muy complejo, y bueno, pues el común de los mortales lo único que entiende es que los precios del recibo de la luz se van a incrementar de una forma importante en el futuro, y lo que hace falta es una acción política vigorosa para, bueno, sabiendo que este es un tema complejo y que va a haber que abordar no una medida, sino un paquete, y alguna de ellas pensando no solo en el corto plazo, sino en medidas más estructurales de medio plazo, ver cómo se pueden contener los precios energéticos en España, que sufren las familias, sobre todo las familias con menos recursos, pero que también sufre la economía, porque el precio energético de la industria en España pues suele ser más caro que el de otros países de la propia Unión Europea, con lo cual es un problema, ¿no? Dígame una cosa, ¿ha visto a los empresarios de la electricidad proclives a esa empatía social que les pide la vicepresidenta, no? Bueno, yo creo que hay que dejarse de este tipo de frases, porque yo sí creo que las empresas energéticas tienen un problema de imagen pública que tienen que solventar, y tienen que hacer también ellas pedagogía de algunas cosas, ¿no? Pero más allá de las frases de la pedagogía y de la empatía, yo creo que lo que hay que hacer es abordar un tema complejo como es el de la factura energética, el mix energético en España, el desarrollo de las energías renovables, y en mi opinión explorar todas las posibilidades legales que existan para modificar ese sistema de asignación de precios que hacen que en nuestro país pues todas las energías sean retribuidas al precio de la más cara,
y que es un sistema pues muy irracional, pensado para otro periodo histórico y que en este momento creo que es profundamente negativo para nuestro país y para la gente que tiene que soportar esos recibos de la luz, que al final somos todos y todas. Le hemos llamado esta noche, señor Sordo, para preguntarle por el salario mínimo que hoy ha confirmado el Gobierno que va a subir sí o sí y de forma inminente. Antes, la información, Jordi Fábrega, buenas noches. Hola, buenas noches. Habrá subida, Jordi, incluso aunque la patronal se niega a firmar el acuerdo. La cuestión ahora es ¿cuándo? Sí, lo que ha dejado claro hoy el gobierno... de cuánto, más que cuándo. De cuánto, sí. Él decía que lo que ha dejado claro hoy el Gobierno es que el salario mínimo subirá, haya acuerdo o no haya acuerdo con las patronales y con los sindicatos. Sobre el cuánto subirá, hoy el Ministerio de Trabajo dice que no ha llevado ninguna propuesta concreta y cerrada a la reunión con los agentes sociales, pero sí ha apuntado como referencia a la propuesta que le hizo llegar el Comité de Expertos hace unos meses. Eso significaría subir el salario mínimo este año entre 12 y 19 euros al mes. Lo que busca el Gobierno en todo caso es un pacto que incluya la subida de ahora, pero también la senda para llevar el salario mínimo hasta alrededor de los 1.060 euros en 2023. Se calcula que esos 1.060 euros equivaldrán al 60% del salario medio. Así que el Gobierno trabaja con horquillas para que si este año se sube el salario mínimo en la banda baja de la horquilla, el año que viene se compense con subidas mayores o a la inversa. En todo caso, los sindicatos piden para ahora una subida mayor, las patronales piden que no se toque, que no sube nada. Hay nueva reunión convocada, será el lunes que viene a las 12, que puede ser incluso la última, porque el Gobierno ha dicho que tiene prisa y que el salario mínimo subirá con o sin acuerdo. Jordi, gracias. Hasta luego. Unai Sordo, ¿qué les parece estas horquillas de incremento que les ha planteado hoy el Gobierno? Bueno, nosotros lo que hemos planteado son dos cosas, ¿no? La primera, que teniendo en cuenta que estamos en el mes de septiembre y no en enero, que es donde habitualmente se tiene que actualizar el salario mínimo interprofesional, pedíamos una subida por encima de esas horquillas para este año 2021, porque los precios, productos sobre todo de la evolución del precio energético, pues están en torno al 3%, y por tanto pedíamos que no se perdiera poder adquisitivo en ese salario mínimo interprofesional en este año 2021, pero claro, como estamos en el mes de septiembre y el año 2022 está ahí a la vuelta de la esquina, lo que nos interesa realmente es ir cerrando el siguiente tramo. Es decir, que el 1 de enero del año 2022 el salario mínimo interprofesional en España se sitúe ya por encima de los 1.000 euros, que yo creo que es donde se tiene que situar. Por tanto, vamos a apurar la reunión del lunes, vamos a hacer de nuevo nuestra propuesta, que es de una subida, pues bueno, algo mayor de lo que marca la banda esa que marcaron los expertos, pero sobre todo garantizar y dar la certidumbre de que el año 2022 el SMI supera los 1.000 euros y en el año 2023, el 1 de enero del año 2023, se cumple el objetivo de que sea el 60% de la media salarial, que como indicabais en la información, pues seguramente esté en torno a los 1.050, 1.060 euros, depende cómo evolucionen los salarios, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, que a fin de cuentas no es más que incluir en el salario mínimo interprofesional lo que ya firmamos con la COE para el año 2020, que es que ningún convenio tuviera salarios por debajo de los 1.000 euros mensuales, de los 14.000 euros anuales. Por tanto, no es nada novedoso y lo que hay que hacer es trasladar eso al salario mínimo interprofesional en dos fases. Unai Sordo, secretario general de Comisiones. Gracias, muy buenas noches. Gracias a vosotros, hasta luego. Pues estos son los dos grandes asuntos, los grandes retos que están ahora mismo sobre la mesa del Gobierno y en este caso concreto también de los agentes sociales. Por un lado, el salario mínimo interprofesional, Enric, y por el otro, el muy delicado asunto del precio de la luz. Bueno, la cuestión del precio de la luz se está convirtiendo en un condensador, ¿no? Siempre, muchas veces, situaciones como las que estamos viviendo, hemos de tener presente que la experiencia viene a dictar que después de una situación de crisis o de calamidad, la salida es tensa, porque es difícil la recuperación justa que hoy ha anunciado el presidente del Gobierno no es fácil de llevar a cabo. No amanece siempre igual para todo el mundo, los beneficios de la recuperación no se reparten de la misma manera y por lo tanto es el momento en que se producen tensiones, y cuando hay un momento así aparecen factores concretos que tienen una capacidad de coagulación, que vienen como a sintetizar, ¿no?, el estado de ánimo,
y que además, más allá de su valor material real, que en este caso estamos viendo como el precio sube cada día de manera alarmante, se convierte en un condensador de muchos malestares. Y este es yo creo que el riesgo fuerte al que se enfrenta el gobierno en estos momentos. ¿Por qué? Porque verdaderamente la composición de la tarifa eléctrica es muy compleja. De entrada hay que decir una cosa, para entender cómo funciona hay que hacer un cursillo de varias horas y no es seguro que lo entiendas. Primer punto, o sea, es decir, la labor pedagógica que se tendría que hacer yo creo que una vez, hace unos meses, Aymar, tú diste aquí en este programa una lección sobre cómo se configura la tarifa eléctrica y sabrás que esto requiere un cursillo para aprender. Intentamos hacer una explicación para legos. Los primeros legos éramos nosotros. Hay distintos componentes, cada uno tiene su propia dinámica y además ahora estamos en una fase compleja. Yo ahora me limitaría a señalar sobre este punto. El foco estos días se está poniendo sobre la energía hidráulica. Decir solamente que los Altos del Duero son el tesoro de Iberdrola. Las compañías eléctricas se mueven en muchos campos, pero los Altos del Duero, que es una fuente muy importante de energía hidráulica en España, son el tesoro de Iberdrola, y ahí quizá ahí esté una de las claves, no la única en absoluto, pero una de ellas. Y apuntar otra cosa, que otro factor de riesgo, digamos, referido también al terreno de la energía, que se puede perfilar en los próximos meses, que es el siguiente. Argelia ha roto relaciones diplomáticas con Marruecos. Están absolutamente enfrentados, las fronteras están cerradas y el 31 de octubre vence el contrato de suministro de gas de Argelia a Marruecos a través de un gasoducto que parte desde los yacimientos argelinos y va a parar a Marruecos, es el gasoducto Magreb-Europa, y que luego sigue por el estrecho de Gibraltar, por debajo del mar, y reaparece en Tarifa para suministrar a España. La mitad del gas que Argelia vende a España pasa por este tubo. Si no hay un acuerdo para prorrogar ese contrato, y en estos momentos no parece que lo vaya a haber, porque Argelia ya ha preanunciado que dará por extinguido el acuerdo, es decir, que ha decidido castigar políticamente a Marruecos con el corte de suministro de gas, quiere decir que ese gas que llega por el Magreb Europa no llegará. Marruecos, que tiene contratos evidentemente con España, sobre todo con Naturgy, propone que todo el gas que se envía a España pase por un segundo gasoducto que va directamente de Argelia a España, que entra en España por Almería, pero se sabe que este gasoducto no puede absorber todo el volumen del otro. Entonces se tendría que, la única solución que existe es licuar el gas y embarcarlo en barcos a los puertos españoles que tienen plantas de regasificación. Ahora bien, eso plantea dos interrogantes. Uno, de carácter logístico. Dos, plantea otro problema, que es el precio. Es decir, podría ser que en los próximos meses se produzca un incremento adicional del precio del gas como consecuencia de este conflicto entre Marruecos y Argelia. Y dentro de esa geopolítica del gas que describes y que contabas hoy perfectamente en La Vanguardia, hay otro escenario, Enric, que es que Putin está entrando en la campaña alemana con la llave del gas. Sí, el precio del gas se ha encarecido estos últimos meses, en parte porque hay un aumento de la demanda, es decir, la recuperación mundial está provocando un encarecimiento de precios, por ejemplo, de materias primas, y esto, ya lo vemos, está teniendo un reflejo en la inflación, ¿no? Y el gas, por lo tanto, hay también más demanda mundial de gas. Pero además de ello, Putin ha efectuado una maniobra. Todos los gasoductos es apasionante, ¿no? Que son como sistemas nerviosos de la humanidad, ¿no? Es decir, en la campaña alemana hay un punto de discusión que no aparece muy en primer plano en la prensa aquí, pero que está ahí, que es el siguiente. Hay un partido, que son los verdes, que apoyan la posibilidad de sancionar a Rusia en la pugna que hay en estos momentos con Occidente y con Estados Unidos principalmente,
con la paralización de las obras del gasoducto Nord Stream 2, que para entenderos es un gasoducto que sale de Rusia, de la parte de Lenin, de San Petersburgo, atraviesa el Báltico y llega a Alemania vía marítima, para no tener que atravesar ningún país, pagar peajes, etcétera, etcétera. Entonces este gasoducto tiene una conducción y ahora están haciendo la segunda, le están duplicando la capacidad. Entonces Estados Unidos ha planteado a Alemania estos últimos meses, es decir, una de las sanciones a Rusia ha de ser detener las obras del Nord Stream 2. La industria alemana, evidentemente, no está muy a favor de eso. Diría que los sindicatos tampoco. Los partidos clásicos alemanes, pues, socialdemócratas y conservadores, dicen que no. Hombre, esto no. Pero los verdes, en su programa, apoyan este tipo de sanciones. Entonces, Putin, yo creo que ha querido enviar un mensaje a los electores alemanes. ¿Y qué ha hecho? Ha reducido el gas que llega a Alemania a través de Ucrania. O sea, en definitiva, ha reducido el flujo. Y ello ha provocado un crecimiento. Pero en el fondo hay una maniobra comercial y a su vez una maniobra política. Es decir, alemanes, según lo que votéis, podéis tener problemas este invierno. Este es un poco claro. Y esto fijémonos bien, contemporáneamente. O sea, Rusia intenta hacer presión sobre la deliberación electoral alemana con el gas y a su vez Argelia, que ha estado callada durante meses mientras Marruecos estaba muy activo, ¿no?, y le organizaba una crisis diplomática a España tremenda, también ha tomado la palabra y decir, me parece que os vamos a dejar sin gas. Este es el contexto. Y este contexto lo que nos dice es que la cuestión de la energía es de una enorme complejidad económica, pero a la vez también de una gran complejidad política. Y ahí en medio de esas pinzas geopolíticas con el gas, ahí en medio nuestra factura de la luz. Seguimos. Manuela Carmena, quiero escuchar tu opinión. ¿Crees que el asunto sensible de la subida de la luz puede terminar haciendo un roto a esa bandera de la recuperación justa que está ondeando el gobierno? Pues yo creo que sí. A mí me ha interesado mucho lo que he escuchado hasta ahora, lo que decía Enrique. Y me ha interesado, pero me ha preocupado un poco, ¿no? Porque creo que cada vez que se habla de este tema, sea desde un planteamiento técnico, sea desde un planteamiento, como nos ha hecho Enrique, de un conocedor de la política internacional realmente encomiable, o sea desde la propia gestión política, en la que el lenguaje que se emplea es un lenguaje que yo creo que es detestable, porque no vale más que para, yo diría, alejar a los ciudadanos del seguimiento de la política, que es lo que yo llamo el lenguaje de madera, ¿no? Eso de volver a repetir siempre las mismas expresiones, estamos en ello, lo estamos solucionando, estamos pensando, nos preocupa, ¿no? Bueno, pues todos, desde una u otra perspectiva, hay una referencia. El problema es extraordinariamente complejo. El problema es extraordinariamente difícil. Yo ahí me gustaría como cuestionar algo. ¿Por qué decimos que un problema que es esencialmente político y que se trata de buscar alternativas, cuando se te cierran unas alternativas, buscar las que te permiten abrir otras, no es en definitiva un problema especialmente complejo? Es un problema como casi todos los problemas de la política o de la gestión de las grandes entidades, que hay que resolverlo fundamentalmente con una gran capacidad de diálogo. Porque en política todos esos problemas a los que nos referíamos últimamente y que subrayaba muy bien Enrique, de las relaciones con Rusia, de las relaciones con Argelia, de las relaciones con Marruecos, tenemos que resolverlas desde la política, con la gestión del diálogo, de la escucha, de la tensión, de la vida diplomática, así es, ¿no? Entonces, en ese contexto, a mí me desazona muchísimo la impotencia que está expresando, que está demostrando el gobierno, ¿no? Y es enormemente negativa, porque resulta que tenemos un gobierno para que solucione los problemas de la sociedad. Y el gobierno dice, esto es muy difícil, esto es muy complejo, pone efectivamente ese odioso lenguaje de madera, pero no soluciona nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy negativo porque la sociedad cada vez se aleja más, generándose además otra cosa que a mí me preocupa muchísimo, y es
son problemas muy graves, no los entendemos, es imposible que los podamos comprender, porque todo eso empequeñece al individuo y le predispone muchísimo a la respuesta populista, a la respuesta, bueno, yo no lo entiendo, me da igual, pero yo lo que quiero es esto y ya. Y entonces las soluciones simples que luego criticamos tanto y que constituyen gran parte del contenido populista vienen producidas, entre otras cosas, por el distanciamiento entre la ciudadanía y la clase política, y también entre la capacidad de comunicación entre unos y otros, ¿no? Y el estar siempre diciendo que la política no hay quien no entienda, es dificilísimo, es algo. En todo esto, de pronto surge algo que a mí me dejó muy preocupada, ¿no? Y es que la ministra, a quien yo estimo y me parece una persona con un nivel de conocimiento extraordinario, pero que no está actuando con acierto en esta última temporada, ¿no? Pues aparte de demostrar su incapacidad, ¿no? Su impotencia, habla de nada menos que la empatía social, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo fundamentalmente en que la empatía ha sido uno de los elementos determinantes de la evolución de la humanidad. Lo creo profundamente, y además me encanta encontrar apoyos científicos muy profundos, como es el de una profesora de historia que yo recomiendo muchísimo, que es la señora Lynn Unt, que en un libro maravilloso que es La invención de los derechos humanos, ella dice que los derechos humanos son una consecuencia del desarrollo de la empatía. La empatía se ha ido desarrollando a lo largo de la humanidad. Es algo muy serio, es algo muy importante, no se puede frivolizar, no se puede decir, desde mi punto de vista, cuestiones que pueden tener una resonancia de boutade, pero que fundamentalmente desvirtúan el concepto esencial de la empatía. ¿Y la empatía dónde surge? Surge en la comunicación, en el diálogo, ¿no? Entonces lo que yo digo es, ¿cómo es posible que la señora ministra no haya tenido reuniones con todos los CEOs, con todos los responsables de las correspondientes empresas de energía eléctrica de nuestro país, y nos haya dado cuenta de cuál es su postura? Y ahí, precisamente en esas reuniones, ella ha tenido el planteamiento, tiene que hacer ese planteamiento, es decir, tenemos que buscar entre todos unas soluciones, ¿no? Y tiene solución, y hay solución. Este no es un problema tan complejo, de verdad. Pensar un minuto lo que son, por ejemplo, una ONG, cuando de pronto tiene que abordar una catástrofe, que parece, Dios mío, que se nos está olvidando. De nuevo, la terrible catástrofe de Haití. ¿Qué está pasando en ese momento con ellas? Asociaciones que de la noche a la mañana tienen... No es ese problema mucho más grave que otros. No, iba a recordar, para beneficio, digamos, de Manuela, aquella alcaldesa que hubo en Madrid que se fue a ver a los responsables de los grandes bancos para que no hubiera más desahucios. Este tema, además del efecto directo, por supuesto, que tiene en los bolsillos, en la recuperación, en el IPC, etcétera, yo creo que tiene calado, porque en la línea de lo que decía, sobre todo, Manuela, provoca primero el desamparo de los ciudadanos, que efectivamente no se ven protegidos por esas autoridades, en este caso por el gobierno, y además provoca una desafección política muy importante. Es decir, la imagen del poder político que no es capaz de imponerse de alguna forma a unas empresas determinadas que, según el propio gobierno, no tienen esa empatía social, yo creo que lo que provoca es una desafección y un auge de la antipolítica que a mí me parece muy peligroso. Más aún porque este gobierno, en los dos sectores que forman este gobierno y en distinto grado, han hecho campaña y han hecho política antes legítimamente electoral, basados, entre otros argumentos, en la necesidad de moderar el precio de la luz, también los alquileres y algunos otros, y sin embargo se ven impotentes ante esas empresas que sí que acuden a actos como hoy. A mí me parece ver hoy a los responsables de esas empresas eléctricas justo en este momento en el acto del presidente del gobierno bajo el epígrafe de la recuperación justa, me parece como mínimo muy llamativo de lo que estamos hablando. E insisto, me parece que esta imagen de que el gobierno puede tener el gobierno pero no tiene el poder real, a mí me parece que es muy peligroso desde ese punto de vista. ¿Dónde está el poder político que satisface las necesidades de los ciudadanos, en este caso, sobre todo los más necesitados, los electrodependientes que necesitan máquinas para tener oxígeno, etcétera, etcétera, en casa, y no hay un gobierno que dé amparo a esas situaciones? A mí me parece francamente preocupante por las consecuencias que tiene en este ámbito también. Enrique.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que planteáis absolutamente. Ahora bien, la complejidad no solo es una complejidad de los mecanismos, sino del momento histórico, ¿no? Porque fijémonos bien, es decir, ahora se habla de la recuperación, se habla de los fondos europeos, pero hemos de recordar pues que los fondos europeos tienen varios ejes, ¿no? Y uno de los ejes principales de los fondos europeos es la transición, lo que se denomina la transición energética, es decir, la descarbonización de la economía. Eso significa estas palabras. Ahora, si cuando ves la televisión, en todas partes aparece lo verde. Ahora lo que no es verde ya parece sospechoso, ¿eh? Todo es la palabra verde y bueno, positivo, interesante y conveniente se han convertido en sinónimos. Cuidado que en este país no acabe odiando la palabra verde dentro de unos años según cómo evolucionan las cosas. Me refiero que la transición energética significa un cambio de modelo económico también, porque afecta desde la industria del automóvil hasta la generación de electricidad, para poner dos ejemplos. Evidentemente, las empresas que hoy operan, que son directamente generan energía, también están sujetas a procesos de cambio. Evidentemente, el gobierno, si quiere pilotar este proceso, pues debe mantener una interlocución constante con estas empresas en distintos planos, porque son distintas los temas que hay que tratar con ellos, ¿no? Entonces la cuestión, y a su vez hay un marco europeo y hay un marco jurídico europeo. Por ejemplo, una solución es fijar un precio regulado. La electricidad oscilará en España de tanto a tanto, precio regulado, se acabó. Bueno, esto choca con el derecho europeo en estos momentos. Se pueden establecer algunos precios regulados dentro de la composición de la tarifa eléctrica. Se puede hacer. Parece que hoy han salido ya algunas propuestas. Se plantea, por ejemplo, alguien viene a plantear, es decir, de la misma manera que en Francia, que tiene su mix energético distinto al nuestro, porque allí la energía nuclear es muy importante, pues allí hay un precio regulado de la energía nuclear. Bueno, pues alguien ha dicho, pues también podríamos hacer algo parecido aquí con la energía hidráulica, ¿no? Ahora, con el diálogo se soluciona todo. Ahora, el día que le digan formalmente al señor Sánchez Galán, propietario de los Saltos del Duero, es decir, un importante productor de energía hidráulica, de que el precio es regulado, pero él también tiene palancas para actuar, ¿eh? Por lo tanto, estamos ante un conflicto de intereses políticos y económicos muy importante. Pero ya es un precio regulado. Si me permitís. Dale, Manuela. Las palancas existen. Vamos a Manuela. ver. Las palancas existen. Me preocupa muchísimo, claro que las palancas existen, pero yo no sé dónde he oído, porque es tanto lo que estamos diciendo estos días de el miedo a esos grandes despachos de abogados que van a defender a las eléctricas si tomamos decisiones que no son de su gusto, pero a su vez yo también he leído en la entrevista de la señora ministra que habla de la aplicación de la responsabilidad que puede venir por la ley de aguas. Yo también he pensado en la posibilidad de una imputación por un delito ecológico, a lo mejor. Entonces lo que quiero decir es que en el diálogo no es simplemente decir, chicos, vamos a hablar. No, oye, vamos a ver, es que aquí hay una serie de intereses y estos intereses tienen unos intereses que es la cuenta de resultados y lo que todos sabemos, y después las grandes mayorías tienen los intereses de que esta subida de la luz se pare. Porque de verdad, es decir, los niveles de inflación, yo no sé dónde vamos a llegar, pero entre paréntesis, hoy cuando he ido a una cafetería que voy con frecuencia, ha subido el café, y además me lo han dicho, ha subido el café porque ha subido la luz. Entonces, con eso claro, quiero... si sube la luz, sube todo. Claro, pero entonces lo que quiero decir es... el petróleo, que yo no hablo de un diálogo en el sentido de chicos, vamos a hablar, no. Es decir, que es que hay que tomar medidas, y de verdad, los gobiernos son tan débiles, se consideran tan impotentes para no ser capaces de hacer una interpretación
solución dentro de todo el marco regulador que haya, que pueda ser unas... Vamos, te digo, yo creo, naturalmente, no me he estudiado el artículo 100 ni los que hace alusión la señora ministra hablando del reglamento, pero el que ya se diga, oye, es que si lo hacemos va a ser terrible porque igual nos van a meter una demanda, etcétera. De verdad, no es serio, no está bien. Yo estoy de acuerdo contigo, pero... Es que no está bien eso. Tú, que tienes experiencia y memoria, recordarás cuando se hablaba hace ya bastantes años de las 7 hermanas. Las 7 hermanas que de la época en que el petróleo era... Ahora el petróleo es muy importante, pero hubo una época en los años 70 importante. Y antes de que lo era muchísimo más. Las 7 hermanas eran las grandes compañías petrolíferas norteamericanas. Hubo gente que murió por enfrentarse a las 7 hermanas. Yo no estoy diciendo que aquí tengamos los 7 primos en España de... No, mejor no lo digas eso porque... De la electricidad. No. Los primos más bien son los sufridos consumidores. Pero, digamos, es decir, las empresas que generan energía y que disponen de mecanismos fuertes en el mercado, que ocupan zonas de mercado muy importantes y que tienen fuentes de generación muy importantes y que tienen proyección estratégica en el futuro y que tienen fuerza financiera, son poderes. Son poderes. Estas las cosas como son. Son poderes. Y esta es la cuestión. 2 detalles muy breves. Uno, no se trata de regular el precio de la electricidad, se trata de regularlo de otra manera porque regulado ya está. Claro. Creo que este matiz es importante. No, pues yo cuando decía la tarifa regulada me refería, evidentemente hay un mecanismo de configuración de la tarifa. Esto es, me refiero a fijar directamente el precio. Que no es un mercado totalmente libre ya en este momento. Digo que ese matiz creo que es importante. 2, hablamos de las empresas eléctricas y cuál es la relación con el poder político, con el Estado, cuáles son, si he entendido bien, las armas de negociación que habla Manuela Carmena cuando tenga que tener esa relación con el poder político. Las empresas eléctricas en España están probablemente a la cabeza de las empresas que han solicitado fondos europeos de los que van a venir a España para los próximos años. Pues fíjate, Fernando, que tú mismo estás abriendo las posibilidades de la negociación. No, estoy simplemente poniendo los elementos de que son empresas que están interrelacionadas muy directamente pero a su vez con el poder político de muchas maneras. Enormemente interesadas en decisiones políticas. Y eso quiere decir, eso es la negociación. La negociación es, oye, mira, si tú me das esto, yo te doy lo otro. Esa es la negociación. Y si tú haces esto, yo actúo de otra manera. Y todo eso, ¿por qué? Por una razón muy importante. Porque el país lo necesita. Ellos pueden hablar de sus cuentas, de sus resultados, y nosotros del país, que necesitamos una recuperación en la que no puede estar pasando lo que está pasando. Por cierto, Garea, ¿hasta qué punto este asunto puede friccionar la relación entre los dos socios del gobierno? Ya analizamos ayer aquí el hecho de que Unidas Podemos planteara a la ciudadanía movilizarse ante el gobierno del que él forma parte. Y eso ha sentado a cuerno quemado en el ala socialista del gobierno. Hoy, en la entrevista en El País a Teresa Rivera, dice ella, sé que tienen una alta sensibilidad social, lo dice sobre Unidas Podemos, pero yo también la tengo. Y dice, una transformación tan profunda no funciona si no viene acompañada de medidas sociales, pero que ahora algunos compañeros insinúen que estás coaligada con no se sabe qué empresas del IBEX a las que estás poniendo en firme, hombre, muy agradable no es. O acusarme de falta de sensibilidad social tampoco es muy agradable. Quiero entender que lo hacen con buena intención y también que se sienten un poco atrapados por sus afirmaciones previas. Esto dice Teresa Rivera de sus socios de gobierno. Bueno, también habría que recordar las afirmaciones previas del Partido Socialista, pero es evidente que para Unidas Podemos es un tema muy incómodo estando en el gobierno, es un tema del que hicieron bandera en muchas campañas electorales y en su crecimiento, aquello de las puertas giratorias de las eléctricas, en los beneficios de las empresas eléctricas, está en el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, lo cual creo que es muy importante, y de cara a las bases y a los votantes de Unidas Podemos creo que es muy importante y va en la línea de lo que intentaba explicar antes de la desafección política. Cuando hay un partido que ha hecho su éxito electoral durante unas cuantas elecciones estaba basada en unos principios muy firmes sobre algunos de los temas, como es este en concreto, yo creo que le hace daño y le distorsiona su agenda y su manera de hacer política
política, y eso hace que entre en fricción, por supuesto, con el Partido Socialista, y es un tema que, como se ha explicado, además va a tener largo recorrido durante mucho tiempo, junto con otros que ya están en la agenda. Eso no quiere decir, siempre hay que aclararlo, que eso vaya a suponer ningún tipo de ruptura en el gobierno, porque la legislatura probablemente va a durar hasta el final, hasta que tiene que durar, pero sí es verdad que provoca esa fricción. Volvemos, hora 25. Y lo primero a esta hora es volver al sur de la provincia de Tarragona, donde sigue lo peor, las peores consecuencias, los peores destrozos por las inundaciones de las últimas horas. En la zona de Alcaná hemos visto hoy imágenes terribles, el mar tragándose multitud de coches. Allí sigue Julia Algabar. ¿Cómo está la situación ahora mismo, Julia? Hola Aymar, buenas noches. Pues de momento sigue lloviendo de forma intermitente en toda la zona y preocupa que puedan reproducirse episodios de precipitación intensa. No se espera, sin embargo, que puedan repetirse los chubascos vividos durante la jornada de hoy y que han obligado 60 personas a dormir en el pabellón municipal de Alcaná, donde la Cruz Roja sigue trabajando para preparar un albergue. Mañana empezarán las valoraciones de todos los daños materiales y que han dejado, recordamos, imágenes de coches apelotonados en la playa arrastrados por el agua. Recordamos también que durante la jornada de hoy han caído en Alcaná, el municipio más afectado, durante 30 minutos más de 77 litros y que son ya 230 los acumulados. De momento se ha pedido a toda la población que no salga de sus casas y que evite sobre todo estar en sótanos y parkings. Y no solo allí, también en Vinarós, en la provincia de Castellón o en la provincia de Toledo. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Esto va a ir a más, va a ir a menos. Las próximas horas pueden ser muy complicadas. Sí, de hecho, ahora mismo tenemos varios focos activos de tormenta. Están localizados más o menos ahora siguiendo gran parte del Valle del Ebro. Bajan hacia el sur, siguiendo todo lo que es cerca de la costa del Mediterráneo, todavía no el litoral, desde prácticamente Tarragona, donde empieza a entrar de nuevo la lluvia en forma de tormenta, hasta el norte de Murcia. Las tormentas pueden alargarse todavía unas cuantas horas más, hasta el final de la madrugada. Muchísima atención porque, un poco lo que se comentaba ahora mismo, aunque no se espere la misma virulencia de las tormentas, va a llover sobre mojado y el suelo ya está completamente negado de agua, de manera que muchísima atención donde más ha llovido. Y la buena noticia es que poco a poco mañana esta situación de tormentas irá a la baja. ¿Cómo se explica esto, Jordi? Porque vemos estas brutales acumulaciones de agua en tan poco tiempo. Al final es la confluencia de los factores ideales, ¿no? Podríamos hacer el símil con un arroz. Si falta un ingrediente, pues casi que no se puede comer. En meteorología, en esta zona en concreto, por estas fechas, confluye en un mar caliente, más de 25 grados, la misma temperatura que se cifra para que se formen huracanes, por ejemplo. Un flujo constante de levante que topa con unas montañas suficientemente altas como para desarrollar nubes de tormenta de hasta 13 kilómetros o 14 en algunos casos, como las que hemos tenido estos días. Y sobre todo, la dana y en este caso también gota fría, que ya lo sabemos, todos lo tenemos en la memoria colectiva. Es sinónimo de que, no generales, pero sí que de manera puntual se formen esta bestialidad, y si me permites la expresión, es esta la correcta, esta bestialidad de tormentas. Jordi, hasta mañana. Buenas noches. Empezamos a cerrar este 1 de septiembre, miércoles 1 de septiembre. Isabel Villar. Sí, lo cerramos con una previsión. Mañana conoceremos los datos del paro del mes de agosto, justo el día después de que se haya anunciado una subida del salario mínimo inminente, en palabras del presidente del Gobierno, aunque aún no sabemos la cifra exacta. Sí sabemos cuánto va a subir el precio de la luz. Mañana será 8 euros más cara que hoy. Se pagará 140 euros el megavatio hora, cuarto día consecutivo de récord. Y un sonido más del día, Javier Solana, con el que hemos hablado a las 9 en hora 25. El exsecretario general de la OTAN nos ha dicho cómo ve él el conflicto de Afganistán y el papel que ha jugado España. Porque Afganistán significa además algo muy importante, que es el fracaso de las operaciones de la construcción de la paz a través de las armas. ¿Cómo somos los españoles negociando? Muy bien, ahora mismo estamos estupendamente porque, aparte de que hemos jugado nuestras cartas muy inteligentemente en Afganistán, muy inteligentemente. Tienen la entrevista completa en cadenaser.com, la pueden escuchar también en Ser Podcast. Antón Meana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿De qué vais hoy? En el larguero. Abrimos el larguero en nada, en cuestión de 20 y pocos minutos. Es jornada de selecciones, camino de Qatar 2022, ha marcado Cristiano con Portugal, ha marcado Griezmann con Francia, pero camino de Qatar hay una cita importante. Muchas selecciones en este camino al Mundial, como por ejemplo Alemania, como por ejemplo Noruega, han manifestado su apoyo a los derechos humanos en ese país. Pues bien, Amnistía Internacional le pide a la Federación Española
que la selección de nuestro país haga lo mismo. Mañana juega España en Suecia. Lo explica el portavoz de Amnistía Internacional, Carlos de las Heras. La responsabilidad última en relación a la muerte de trabajadores migrantes en Qatar es del propio país catarí, de las propias autoridades cataríes, pero también de la FIFA y de las federaciones que la integran. La pelota está en el tejado de la federación. O está en el grupo de cabeza, junto a selecciones que se han mostrado sensibles a las cuestiones de derechos humanos, como por ejemplo Alemania, Noruega o Países Bajos, o se sitúa en el furgón de cola, con aquellas federaciones que se ponen de perfil o ponen excusas cuando se trata de defender los derechos de las personas más vulnerables. Le han enviado un brazalete simbólico al presidente de la federación para ver si los jugadores lo hacen. Por ahora la federación dice que no ha recibido nada, pero el tema está encima de la mesa. Mira, nos escuchamos a 1:30 en el larguero con Manu. Muchas gracias. Hasta ahora. España inyectará terceras dosis de la vacuna contra el COVID a los inmunodeprimidos. Lo ha dado prácticamente por hecho hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, esta tarde-noche. Teresa Rubio, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Pues hasta que lo confirme la Comisión de Salud Pública y lo apruebe el interterritorial de la semana que viene no será efectivo, pero tal cual lo ha dicho la ministra, ya es un hecho. Administrar una dosis adicional a aquellas personas inmunocomprometidas con alguna categoría de inmunosupresión para, fortalecer su respuesta inmune. Esta propuesta de la ponencia de vacunas que coincide, que fue esta mañana y coincide con lo que la EMA y el CDC acaba de comunicar, pues será sometida a la consideración de la Comisión de Salud Pública la próxima semana y estaremos en disposición a partir de ahí de adoptar una respuesta. Pero como ven, parece que el camino se va abriendo. Les llama dosis adicionales y no de refuerzo porque están destinadas a aquellas personas que, por su situación, no alcanzan la misma respuesta inmunológica que el resto. Gracias, Teresa. Más allá de este debate sobre las terceras dosis, sobre las primeras dos, hoy España ha alcanzado ya oficialmente la cifra del 70% de la población vacunada con la pauta completa, con las dos dosis puestas, una en el caso de Janssen. Es el primer país de los grandes europeos que llega a esta cota, el 70% ya de la población vacunada. Es una noticia enorme, Manuela. Es estupenda. Además, yo creo que había que aplaudirla, ¿no? Porque como muchas veces nos quejamos tanto de tantas cosas, pues cuando salen las cosas bien hay que decir fenomenal, lo hemos conseguido. Y yo creo que en esa medida eso sería muy bueno, que la respuesta fuera muy general, incluida la oposición, ¿no? Lo hemos conseguido muy bien. Adelante. Sí, yo creo que en España celebramos muy mal los éxitos y los lamentamos muy bien de los fracasos. Y en este caso yo creo que es evidente que es un éxito colectivo, desde luego de los sanitarios, de las distintas administraciones. Yo creo que los agoreros tienen que rectificar las cosas que decían respecto al gobierno central, también respecto a las comunidades autónomas, que han sido las que en último término lo han gestionado, y luego algo que creo que es muy importante y es de subrayar, que es cómo España es uno de los países que menos negacionismo ha tenido, que menos rechazo ha tenido o está teniendo a las vacunas, y yo creo que eso es de destacar. Sí que me gustaría subrayar algo que creo que tenemos que tener siempre muy presente, y con esto no quiero empañar el éxito, que es la vacunación en países a los que no están llegando las vacunas y que no habrá una inmunización total hasta que no lleguen las vacunas a esos países. Estoy pensando en lo que respecta a España y lo que tenemos más próximo, América Latina, muchos países con los que tenemos unas relaciones evidentes de personas y de movilidad, desde luego África, que está cerca, y en general que el mundo, occidental, Europa, que deje de mirarse un poco el ombligo también en el tema de las vacunas y acuda más a vacunar estos países que creo que están fuera de este circuito. Voy a ti, Enrique, ahora, pero estamos hablando del 70% a nivel nacional. Hay diferencias sustanciales entre comunidades. Hay comunidades que están muy a la cola de ese 70%. Claudia Platero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, pues según datos del Ministerio de Sanidad, ahora mismo hay 10 comunidades que superan el 70% de su población con la pauta completa. A la cabeza está Asturias, que fue la primera, por cierto, en alcanzar este objetivo el pasado 13 de agosto y está cerca ya del 80%. Le sigue Galicia con un 75% y Extremadura con un 74% de su población con 2 dosis. Estas comunidades han impulsado el llegar al 70% de la población vacunada con 2 dosis en todo el país. Lejos de estas cifras, las comunidades que han retrasado el conseguir este objetivo, sin tener en cuenta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son Cataluña con un 67%, la Comunidad de Madrid con un 67,6% y Baleares a la cola con un 66,6% de su población con la doble pauta. En este caso, en el de Baleares, según el ritmo de vacunación de la comunidad, tardarán en llegar a este objetivo un mes. Gracias, Claudia. Escuchen esto. Salvador Illa, en diciembre del año pasado,
los últimos días de diciembre, creo que fue el 28 de diciembre, en Hoy por Hoy, en la SER, entonces como ministro de Sanidad todavía. Y el fin es cuando hayamos conseguido un porcentaje de inmunidad suficiente en la población española y europea, ¿no? En torno al 70%. Yo creo que este fin se podrá producir en torno a finales de verano, muy probablemente, ¿no? Cuando ya hayamos alcanzado este porcentaje de inmunidad en nuestro país. Fue su previsión, a finales de verano, el 70% de la población vacunada. Tuvo que oír de todo, Salvador Illa, de todo. De algunos científicos, pero sobre todo de los partidos de la oposición. Esto decía Pablo Casado unos días después, en enero de este año. Ahora mismo, como decía hoy la prensa, si seguimos al ritmo de ese no plan de vacunación del Gobierno, tardaríamos 4 años en tener a la población española inmunizada. 4 años. Lo digo porque el candidato de Sánchez aquí decía que para verano estaríamos inmunizados al 70%. Enrique, 70% hoy. 1 de septiembre. Hay tantas cosas que se han dicho en estos últimos 18 meses que algunas de ellas mejor habría sido no decirlas, o respirar hondo, contar hasta 10 y pensárselo 2 veces, porque eso queda en las hemerotecas, ¿no? Es decir, vaticinar desastres es muy fácil. Luego ocurre que los desastres a veces se producen y en ocasiones no se producen. Si se producen, yo ya lo decía, y si no se producen acabas haciendo el ridículo, que me parece que en algunos casos pues ha ocurrido esto, ¿no? Hay para mí un elemento muy importante en lo que se refiere a los datos españoles. Hoy, cuando venía, he estado unos días en Barcelona, hoy ya regresaba hacia Madrid, he estado repasando la prensa italiana, que es algo que desde que fui corresponsal allí procuro hacer casi todos los días. Bien, hoy en Italia, que está con una tasa de vacunación del 61%, había un despliegue especial de la policía en todas las estaciones de tren de las principales ciudades del país, porque el movimiento contra las vacunas había convocado manifestaciones, había convocado a la gente a tomar las estaciones del tren. Imagina, o sea, veamos los dos escenarios. Estamos hablando de un país al lado, 70 millones de habitantes. Es decir, nosotros hoy estamos repasando hemerotecas y viendo que efectivamente se anunció que el 70% a finales de agosto estaría vacunado, y está vacunado. Aparecen elementos de hemeroteca significativos también. En Italia, la policía vigilando las estaciones de tren, porque un segmento minoritario, sin duda alguna, de la sociedad, pero suficientemente organizado, ha decidido hoy intentar tomar las estaciones de tren en señal de rechazo absoluto a las vacunas, que consideran que son, en fin, el resultado de un complot contra la humanidad, ¿no? Este es un país que ha reaccionado ante lo que ha ocurrido con una enorme disciplina social. Yo creo que eso los españoles no somos suficientemente conscientes. Una enorme disciplina. Y es que el sistema público, con todos sus problemas, ha funcionado muy bien. Porque el éxito de la campaña de vacunación en buena medida se debe a la amplitud, a la capilaridad del sistema público de salud y al hecho que es un sistema público que dispone de datos, que conoce, tiene, en fin, sabe cada ciudadano, cada cartilla donde está, cómo comunicarse con él. Esa red de sanidad pública tampoco existe en todos los países desarrollados. Esta es otra idea que hemos de retener. Esto vale dinero, esto se paga con impuestos, y defender determinados modelos de financiación pública significa hacer que esto funcione, porque esto también se puede estropear. Manuela, levantabas la mano. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo, un éxito del gobierno, de las comunidades, pero bueno, quien dirige todo la política general en ese sentido es el gobierno, y claro que sí, hay que decirlo, ¿no? Pero me preocupa algo mucho, y es no sé qué está pasando con los sin papeles. Se les está vacunando. A mí me ha llamado una amiga y me ha contado que a una persona que ella conoce que no tiene papeles le han negado la posibilidad de la vacuna y ha enfermado. Entonces yo creo que no sería difícil que se nos dijera. En principio en España creo que la asociación esta, me parece que es Por Causa, que es una asociación vinculada a la Universidad de Carlos III de aquí, hablaba de 300.000 emigrantes sin papeles en España.
no sé si ese dato es así, pero seguramente, o quizá hasta más, ¿no? Se les está vacunando. Yo creo que como están en esa tierra de nadie, en esa cosa que yo creo que es tan absolutamente inaceptable, tan escandaloso, que estemos hablando de personas sin papeles, porque son personas que están absolutamente en la oscuridad. Me preocupa mucho que esto pase, ¿no? No sé si es general o no, pero como alguien me lo ha dicho... Pues mira, como no tenemos respuestas ahora mismo, me comprometo a buscarla a lo largo del día de mañana, y mañana aquí en Hora 25 vamos a explicar exactamente qué está pasando con estas personas en situación irregular, hasta qué punto están siendo vacunadas, si existe o no un protocolo para vacunarlas, porque efectivamente es un tema prioritario. Garea. Sí, no, yo creo que, como bien decía Enrique, en estos 18 meses se han dicho demasiadas cosas, se ha sido demasiado fatalista con lo que iba a ocurrir en este país, y yo creo que nos tenemos que felicitar de estas cifras. Y creo que uno de los enseñanzas que tenemos que sacar es precisamente el de la sanidad pública, precisamente un día en el que una presidenta autonómica, Isabel Ayuso, vuelve a hacer campaña electoral con una supuesta reducción de impuestos que tiene un efecto mínimo en los ciudadanos, como habéis explicado antes, pero sin embargo tiene un efecto de visualización de una política basada en esa reducción, que lleva aparejada siempre también un perjuicio en los servicios públicos, que a mí me parece bastante peligroso que se base una campaña electoral en eso. Yo creo que cuando una comunidad autónoma pide fondos al Estado y se queja permanentemente de no recibir esos fondos, y además tiene que gestionar unos servicios públicos en un momento tan delicado como esto, probablemente es muy peligroso que se haga campaña electoral precisamente con el anuncio de esa reducción permanente de impuestos, porque de otro lado lo tienes que sacar. Enrique. Bueno, sí, efectivamente es un flash electoral, ¿no? Hoy había el presidente del gobierno anunciado la subida del SMI, del salario mínimo. A mí, yo muchas veces tengo la sensación de que la política actualmente se fabrica en muchos planos, ¿no? Es una fábrica que tiene muchas naves y muchos despachos de ingenieros, ¿no? Pero que hay un lugar en el que hay gente en que está analizando cada día cuáles son las noticias, cuáles son los elementos más incisivos, ¿no? Y me ha dado la sensación de que alguien hoy ha dicho, oye, esto hay que contrarrestarlo de alguna manera con otra noticia que vaya en otra dirección, ¿no? Y entonces, al cabo de unas horas, porque creo que ha habido un pequeño margen de 2 horas, ¿no? Hora y media, 2 horas. 2 horas. En el que la noticia de la subida del SMI se ha visto acompañada por la noticia de la reducción de impuestos en Madrid, porque este era el titular. Luego, cuando se va al detalle, aparece que eso es, en fin, es como muy poquita cosa, ¿no? Que son 70 céntimos al año por madrileño. Pero el marco es lo importante en estas cosas, ¿no? La formación acelerada, la gente no tiene tiempo para ir a buscar los detalles, ¿no? Entonces el marco es decir, en Madrid se bajan los impuestos. O sea, al final en Madrid todo va a ser gratis. Ahora esto me viene a la memoria, había un filósofo catalán, un tipo muy irónico, ¿no? En los años 30, que hablaba siempre en doble, triple sentido, y que decía, habrá un día que los catalanes tendremos la cena pagada en todos los lugares del mundo por el hecho de ser catalanes. Él estaba haciendo ironía un poco del carácter catalán, que a veces se cree que, en fin, que lo sabe todo y que es el más bravo de todos, ¿no? Por el hecho de ser catalanes tendremos la cena pagada en cualquier lugar, ¿no? Me da la impresión de que el mensaje de fondo de la señora Ayuso es que habrá algún día que los madrileños también tendrán la cena pagada en todo el mundo por el hecho de ser madrileños. Yo creo que este es el mensaje. Francesc Pujol se llamaba el personaje. Brevísimamente, Manuela. Me da mucha preocupación que de pronto un concepto esté empezando a generar una especie de raíces, ¿no? Que sea viral. Los impuestos son malos. Hay que tener muchísimo cuidado en esto. A mí me gustaría recordarle a la señora presidenta, con toda mi estima, que su sueldo se paga de los impuestos.
Es decir, que parece que los impuestos son malvados, les parece un virus. Cuanto menos impuestos, no, es que si no hay impuestos, entre otras cosas, usted no puede gobernar. Entonces yo creo que a veces está bien recordarlo, ¿no? Antes de cerrar el programa, quiero irnos a Estados Unidos. Marta del Vado, corresponsal en Washington, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque había entrado en vigor allí la ley del aborto más restrictiva de todo el país. En el estado de Texas ha entrado en vigor una ley que va a impedir abortar a las mujeres en cuanto haya latido fetal. Esto quiere decir, al principio del todo del embarazo, cuando muchas mujeres todavía no saben ni que están embarazadas, no van a poder abortar en ningún caso, ni aunque hayan sido violadas, ni aunque el que les haya violado haya sido su padre. Y encima, esta ley, Marta, introduce premios económicos a quien denuncie que se están practicando estos abortos. Sí, la ley permite a ciudadanos particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que, leo literal, ayude o incite a una mujer embarazada a abortar más allá de la 6ª semana de embarazo. Cualquier persona significa desde el médico hasta la familia de la mujer o al taxista que la traslade a una clínica. La ley supone que el aborto en Texas va a estar prácticamente prohibido en su totalidad, ya que entre el 85 y el 90% de las mujeres abortan después de esa 6ª semana de embarazo. ¿Esto qué implica para las tejanas que quieran interrumpir su embarazo? Lo explica la directora de Planned Parenthood, que es la mayor organización del país que provee servicios de salud sexual reproductiva, abortos y planificación. And so the impact on, low-income communities, BIPOC communities, trans communities. Lo primero que implica es que las mujeres que quieran abortar se van a tener que ir a otro estado, van a tener que viajar y esto no es barato, así que las principales afectadas van a ser las mujeres con menos recursos, las minorías, sobre todo negras y latinas, la comunidad trans, en definitiva las más vulnerables. La ley entra en vigor por la inacción del Tribunal Supremo, tenía hasta la pasada medianoche para pronunciarse sobre una apelación de emergencia que presentaron las asociaciones en favor de los derechos de las mujeres, pero no lo ha hecho. No sabemos si lo hará ni cuándo. El caso de Texas llega en un momento, Aymar, crucial para el litigio sobre el derecho al aborto en este país, porque en octubre el Supremo va a estudiar el caso de Mississippi, que prohíbe la mayoría de los abortos después de la semana 15 de embarazo, y esto puede sentar jurisprudencia a nivel federal. Pero ni el de Texas ni el de Mississippi son los únicos. Una veintena de estados republicanos ha aprobado hasta 600 leyes para restringir el aborto en los últimos años. La mayoría han sido frenadas por la justicia porque entraban en conflicto con la ley federal, con Roe contra Wade, pero claramente esta batalla legal forma parte de una estrategia del Partido Republicano que tiene como objetivo último acabar con el derecho al aborto en todo el país. Marta, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ponen los pelos de punta, Manuela, estos vientos de regresión. Muchísimo, pero no está mal que nos demos cuenta que por el hecho de que esté Biden en este momento gobernando Estados Unidos, el trumpismo no ha desaparecido. El trumpismo está ahí y está además produciendo todo este tipo de efectos en los estados donde es dominante, ¿no? Y sí, es un retroceso extraordinario en el marco de las libertades y hay que tener esperanza que las estructuras de las leyes federales puedan proteger a las personas que se ven afectadas de esta restricción en su libertad. Os voy a decir adiós, Manuela, Fernando, Enric. Gracias a los tres por acompañarme esta noche. Un abrazo fuerte. A ti, Aymar. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí, ¿eh? Gracias, Manuela. Os digo adiós porque le vamos a poner al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió ayer abrir el curso político en un acto celebrado ante empresarios, representantes sindicales de la cultura y del deporte, bajo el lema «Una recuperación justa». El señor Sánchez anunció una subida inmediata del salario mínimo, pasó revista a la situación económica, sanitaria, educativa, energética y europea y aseguró que los próximos meses estarán marcados por un decidido impulso reformista y la voluntad de proteger y hacer más fuerte al estado de bienestar. El principal problema de esta intervención fue el insólito escenario donde se pronunció, porque los presidentes del gobierno tienen un lugar mucho más adecuado y lógico para abrir el curso político y anunciar sus proyectos más inmediatos. El Congreso de los Diputados, ante los representantes políticos de los ciudadanos y no frente a un auditorio invitado por la propia Moncloa y sin debate posible. Por algún motivo no explicado, hace años que no se celebran los llamados debates sobre el estado de la nación, que son el mejor instrumento para que un gobierno haga balance y marque sus pautas. Los presidentes dan cuenta de sus políticas ante los diputados,
no ante convidados. Punto y 25. Me decía Garea, vale, me has despedido, pero de verdad no me vas a preguntar por Griezmann. Garea, pronúnciate. Tengo que digerirlo, me está costando mucho, lo reconozco. Manu Carreño, buenas noches. En cuanto marque un hat-trick en el Metropolitano, está aplaudiendo a rabiar en el Metropolitano. Cuéntanos, ¿con qué vais en el larguero? Pues entre otras cosas con eso, con esa pregunta que le hacías a Garea. ¿Cómo reaccionan los atléticos? ¿Cómo está la afición del Atlético de Madrid después de este gran fichaje? Que eso es indiscutible. Es verdad que hay aficionados que no les gustó cómo salió. No que se fuera, sino cómo se fue. Pero yo creo que por encima de eso prima lo deportivo, aunque luego vamos a tratarlo en el Sanedrín. Y también vamos a hablar de la oferta esperpéntica que le ha hecho el Barça de renovación a Ronald Koeman. Una oferta de renovación que depende de cómo juegue, qué resultados tenga y que le dé minutos a Riqui Puig. Si cumple todas esas cosas, le ofrecerán la renovación y renovará a Koeman. Te escuchamos, en fin, Manu. Enseguida empezamos. Adiós, Aimar y Hasta compañía. Ahora. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.